Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Bus Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Caterine Chekasaka en su segmento Sembrando Palabras de Vida, así que le damos la bienvenida. Caterine, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien y muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciemos entonces con el segmento de hoy. Ya. El día de hoy nuestro tema es cuidando mi familia, ¿no? Estamos hablando de crecimiento personal, ¿no? Anteriormente hablamos acerca de nuestros principios, nuestros valores. Una de las áreas también donde nosotros necesitamos crecer es en nuestra familia, ¿no? En la palabra de Dios dice, en 1 de Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¡Wow! ¿No? O sea, si no gobernamos nuestra propia casa, ¿cómo vamos a cuidar de la iglesia de Dios? ¿No? Esa pregunta, ¿no? Una pregunta que nos reta y nos desafía mucho. Ahora, las decisiones nos ayudan a empezar la dirección correcta, pero la disciplina nos ayuda a terminarla, ¿no? Entonces, necesitamos tomar decisiones, ¿no? En el tema de nuestra familia. O sea, precisamos ser intencionales en cuidar de nuestra familia, ¿no? Inicia con una decisión, pero implica un proceso, ¿no? Y mantenerse en ese proceso requiere disciplina. Necesitamos ser disciplinados en ese proceso de cuidar nuestra familia. Entonces, parte también de nuestro crecimiento personal es cuidar de nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque mi familia es la red principal para expresar gracia y verdad, ¿no? ¿Quiénes son los que más te conocen? ¿Quiénes conocen tu manera de pensar? ¿Quiénes han estado contigo en los momentos difíciles? Son las personas con las cuales tú compartes día a día y es tu familia, ¿no? Yo, por ejemplo, acá yo vivo con mis papás, viven en Lima, ¿no? Yo estoy en otra ciudad, ¿no? De Perú. Y el día a día vivo con mis abuelitos, ¿no? Día a día me relaciono con ellos. A veces tenemos diferente manera de pensar, tenemos diferentes opiniones. A veces tenemos también situaciones complicadas, ¿no? Hay roces de carácter, ¿no? Sin embargo, es un reto para mí y creo también para ustedes y en realidad para todos, desarrollar el liderazgo en la familia, ¿no? Porque ahí es la primera oportunidad que tú tienes para expresar gracia y verdad, ¿no? Gracia, ¿no? Ser misericordioso, pero también verdad, ¿no? Siempre la gracia y la verdad van de la mano. Y ahí es en tu familia, ¿no? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo estoy cuidando a mi familia? ¿No? Nos podríamos hacer esta pregunta, ¿qué porcentaje de horas le dedico a mi familia? La vida familiar forja el carácter más que cualquier otro factor. Sí, porque, por ejemplo, en el caso, yo tengo mis sobrinos, ¿no? Entonces yo veo, ¿no? Cómo el carácter de ellos se está forjando, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos quieren algo inmediato y tú les dices, no, espera, no, pero lo quiero ahora. Entonces, yo veo que su mamá, ¿no? O yo como su tía les digo, no, no, no sobrino, le digo, no, hijito, le digo, te lo voy a dar, pero tienes que esperar, ¿no? Tienes que esperar. Sí te lo voy a dar, pero espera el proceso. Y veo en ellos, ¿no? Que a veces ellos no, o sea, de repente hacen un capricho, un berrinche, ¿no? Y dicen, no, quiero ahora, inmediato, rápido. Sin embargo, veo cómo su carácter se está forjando, ¿no? Bueno, tengo dos sobrinos, un hombre y una mujer, y veo el relacionamiento, cómo ellos se están formando en su carácter, ¿no? Veo también la influencia, ¿no? Por ejemplo, ahora último mi sobrina, como ya está yendo al jardín, ¿no? Ella no estaba aprendiendo, tenía una amiguita y esa amiguita no era una muy buena influencia, ¿no? Y estaba aprendiendo cosas que no eran correctas.
Pero acá en mi casa nosotros no hacemos eso. Entonces, cuando ella vino y empezó a hablar cosas raras, nosotros como que, ¿qué? Y ha precisado corregirla, ¿no? Hablar con ella, que eso no es correcto, ¿no? Y ella pues ha cambiado su conducta, ¿no? Pero imagínense si es que no hubiéramos intervenido, no hubiéramos hablado con ella, ¿no? En este caso su mamá, ella de repente hubiera permanecido en esa conducta, ¿no? Y así el día a día, en nuestro relacionamiento con nuestros padres, los padres a los hijos a los padres, ¿no? En el día a día se desarrolla nuestro carácter. Y Dios ha creado la familia, ¿no? Para también forjar nuestro carácter, ¿no? Ahora, como al inicio, ¿no? Leímos el versículo 1 de Timoteo 3:5, ahí Pablo nos hace una pregunta para que nosotros pensemos, ¿no? Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, nos hace pensar, ¿no? Ahora, Dios planeó que nuestro liderazgo espiritual comenzara en nuestro hogar y que se difundiera desde allí, ¿no? Entonces, nosotros no debemos formar categorías y separar nuestro liderazgo en la casa de liderazgo de nuestras carreras. Bueno, esto ha sido para mí impactante, de no separar nuestro liderazgo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahora desarrollando recién, ¿no? Estoy iniciando una empresa. Y eso requiere liderazgo, ¿no? Porque tengo que tener un equipo de trabajo. Y la verdad es que me he estado esforzando mucho, ¿no? He estado aprendiendo principios de liderazgo. Sin embargo, en mi familia decía, o sea, ya lo voy a aplicar en mi empresa, pero no era intencional en aplicar esos principios de liderazgo en mi familia. Entonces yo estaba haciendo una separación entre liderazgo en mi casa y liderazgo en mi desempeño profesional, ¿no? Y eso pasa muy habitualmente, tendemos a separar, ¿no? O tu liderazgo en el ministerio y tu liderazgo en tu casa, ¿no? Como que existe esa separación. Sin embargo, para mí fue muy retante, ¿no? Aprender que no debe ser así, ¿no? Y al contrario, ¿no? Que mi hogar, ¿no? Mire, mi hogar es el laboratorio en donde practicamos primero nuestro liderazgo, o sea, es el hogar. Y si no funciona en casa, no deberíamos tratar de difundirlo, ¿no? O sea, si no funciona en mi casa, si mi liderazgo no está bien en mi casa, no debería tratar de difundirlo. Porque puede pasar que yo viva una doble vida, ¿no? Que en mi empresa tenga, ¿no? Trate bien a mis colaboradores, ¿no? Les enseñe, les apoye, los ayude a crecer, ¿no? Pero sin embargo en mi casa los separo, ¿no? Y en mi trabajo me comporto de una manera y en mi casa me comporto de otra manera, ¿no? No soy cordial con mi mamá, no le sirvo, ¿no? No, no, no hago muchas cosas, ¿no? Que debería ser intencional con mi familia, cultivar mis relaciones familiares. Y eso la verdad es que trae mucha confusión, ¿no? Trae mucha confusión y trae mucho daño a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces de repente has escuchado, eh, digamos, de repente alguien, yo por ejemplo no puedo estar hablando acá, pero puedo salir y mi familia me ve haciendo otra cosa de lo que he hablado acá, ¿no? Ahora, con eso no quiere decir que uno pues no pueda enseñar principios, valores, ¿no? Porque también estamos en el proceso de estar aprendiendo, ¿no? Estamos esforzándonos, ¿no? A pesar aún de no ser perfectos, estamos en ese proceso de aprender valores, principios en la familia, ¿no? Y claro, o sea, uno no es perfecto, pero sin embargo está en el proceso y está cada día, ¿no? Morimos a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Para que esos principios, ¿no? Que nos enseña la palabra de Dios, nosotros lo podamos aplicar primero en nuestra casa y a partir de nuestra casa difundirlo. Pero si vivimos una doble vida, si hacemos una separación entre mi casa y mi trabajo, mi casa y mi ministerio, ¿no? Que yo puedo desarrollar en la iglesia o en otro lugar, entonces sí vamos a estar en problemas, ¿no? Porque no va a ser algo genuino, ¿no? Ahora, en la Biblia también tenemos una historia, ¿no? Que ilustra esto, que es la historia de Lot, ¿no? Que está en Génesis. Ahora, Lot era el sobrino de Abraham, ¿no? Y Lot fue un buen servidor público, pero falló en el liderazgo en su familia.
¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le puso más énfasis a lo financiero que a la prosperidad espiritual? Ahora, esto pasa mucho, ¿no? Hay personas que pues no tienen, que financieramente realmente también han desarrollado disciplina en el tema de sus finanzas y son muy ordenados y han tenido prosperidad económica, ¿no? Sin embargo, han descuidado a su familia, ¿no? Y sus hijos, ¿no? Si bien tienen muchas cosas, ¿no? Buenas, económicas, claro, han prosperado económicamente. Sin embargo, la prosperidad económica, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal que alguien aspire, ¿no? A tener bienes económicos, ¿no? No es malo. Sin embargo, no puede ser, digamos, eh, tu propósito, ¿no? De vida solamente ganar dinero, ¿no? Es una consecuencia, ¿no? Entonces, pero si tú le pones más énfasis a eso y descuidas tus relaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, los casados no descuidan a su esposa, ¿no? Ya no tienen tiempos, ¿no? De relacionamiento, ¿no? De compartir, de conversar. O tú, ¿no? Tu hijo, ¿no? Preguntarle cómo está, cómo le ha ido en el colegio, no hay esos tiempos de conversar, de compartir, de desarrollar esas tradiciones familiares, ¿no? Entonces, vemos eso en la vida de Lot, ¿no? Que le puso más énfasis a lo financiero que a la prosperidad espiritual. Él también asumió que su familia podía vivir en Sodoma sin ser afectada. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser luz y no sal y luz, ¿no? En la sociedad, ¿no? Estamos llamados a ir a lugares de influencia y enseñar los principios de la palabra de Dios. Sin embargo, también nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando vamos a, digamos, pongamos un ejemplo, digamos, un cristiano en la política. Es un lugar, ¿no? Donde lamentablemente hay mucha corrupción. Ahora, no quiere decir que la política sea mala, la política no es mala, ¿no? Eh, Sin embargo, hay personas que están en política que no son personas con integridad, con buenos valores. Entonces, es un lugar, ¿no? Que es un lugar de oscuridad, ¿no? No porque la política sea mala, sino porque hay personas que no practican buenos valores y principios, ¿no? Entonces, tú ahí tienes que ser luz y sal. Sin embargo, también necesitas estar bajo un liderazgo, necesitas rendir cuentas, necesitas cuidar el corazón, porque también hay un riesgo de que en vez de que tú seas la sal y luz, ellos te influencian a ti. Entonces, se necesita mucha sabiduría y mucho discernimiento, se necesita cuidado para ir a esos lugares, ¿no? Se necesita, la verdad, se necesita líderes que estén bajo autoridad, ¿no? Que rindan cuentas, ¿no? Porque te puedes dejar influenciar por, porque hay actos de corrupción, porque vas a recibir propuestas que no son correctas, ¿no? Te van a querer sobornar, te van a decir, vota a mi favor, que va a ir en contra de tus principios. Entonces, si tú no tienes tus principios claros, si tú no rindes cuentas, si tú no tienes personas que estén orando por ti, que te estén sosteniendo, entonces o sea, necesitamos, ¿no? O sea, sí necesitamos ser luz y sal en la sociedad, pero también se requiere un cuidado. Entonces, Lot fue a Sodoma y él dijo, no, no me va a afectar. Pero sí, pues lo afectó, ¿no? Porque no tomó los cuidados, no tomó los cuidados que él debería tomar, ¿no? Ahora, él pensó también que podía cambiar la sociedad sin necesidad de tener, digamos, claros sus principios establecidos, ¿no? Y bueno, de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, quiero ver a mi nación, por ejemplo, yo como peruana, quiero ver a mi nación transformada, quiero ver a América Latina transformada, ¿no? Pero tengo que tener mis valores claros, tengo que ser intencional, ¿no? En tener mis principios y mis valores basados en la palabra de Dios, claros y firmes, ¿no? Tengo que estar fundamentada sobre la roca que es Jesucristo, sobre sus principios, sobre la verdad, ¿no? Porque su palabra es verdad. No puedo pretender,
yo con buenas intenciones, querer cambiar la sociedad sin tener clara la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me voy a, en vez de que yo sea influencia, ¿no? De que influencie sea luz y sal, me voy a terminar yo siendo influenciada, ¿no? Por el mundo, ¿no? Por su pensamiento, a contrario de la palabra de Dios. Entonces se requiere, ¿no? Se requiere, si tú vas a ir a un lugar, ¿no? De influencia, y estás ya en un lugar, ¿no? Donde estás en un lugar de influencia, o sea, siempre se requiere tomar cuidados. Por eso es necesario establecer claro nuestros principios y nuestros valores, fundamentados en la verdad que son la palabra de Dios, ¿no? Ahora, él también sintió que su familia aceptaría sus palabras en vez de su estilo de vida. Claro, es más sencillo hablar, es más fácil, ¿no? Que un estilo de vida, ¿no? Porque un estilo de vida implica renuncia, implica morir a tu orgullo, implica pedir disculpas, ¿no? Cuando te has equivocado. Y es más fácil hablar, ¿no? Pero cambiar la conducta es más complicado porque requiere un proceso, requiere dependencia de Dios, requiere sacrificio, ¿no? Entonces, he visto mucho esto, ¿no? De muchos jóvenes que están confundidos. ¿Por qué? Porque sus papás a veces son líderes en iglesias, ¿no? Líderes en lugares de influencia, ¿no? Y hablan muy bonito, pero dicen que en su casa la realidad es otra, ¿no? Entonces como que genera mucha confusión en ellos, ¿no? O sea, dicen, pero ¿qué está pasando, no? Y los lleva a renegar de Dios, ¿no? Porque no hay congruencia, ¿no? Entre las palabras y el estilo de vida, ¿no? Ahora, Lot no se dio también cuenta de qué tanto lo había cautivado el mundo, ¿no? Porque él, por ejemplo, ¿no? Cuando quisieron, ¿no? Abusar, ¿no? De estos ángeles que habían venido a la tierra, ¿no? Él les ofreció a sus hijas. Entonces eso es algo que él no tenía sus principios y sus valores establecidos, porque cómo yo voy a dar, ¿no? A mis hijas para que sean abusados, ¿no? Eh, Abusados sexualmente, ¿no? Por personas que tienen la mentalidad distorsionada, como el caso que era Sodoma. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Una distorsión, ¿no? O sea, el mundo lo había cautivado, el mundo. Y eso está pasando mucho ahora, ¿no? Nosotros como iglesia, ¿no? Veo mucho esto, ¿no? Que hay muchas veces que sí queremos ser influencia en la sociedad, pero también por agradar al mundo, ¿no? Sí nos hemos dejado mucho cautivar por el mundo, ¿no? Sin embargo, nosotros también sí debemos tener claro nuestros valores, nuestros principios, ¿no? Porque el liderazgo es influencia y mi conducta afecta la vida de otros, ¿no? Ahora último, por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Está sucediendo, bueno, ha habido un intento de golpe de Estado que, gracias a Dios, ha sido fallido. Sin embargo, yo veo en redes sociales, ¿no? Muchos de mis profesores, ¿no? De la universidad, también muchos líderes de opinión, están publicando mensajes que promueven la violencia en mi país, ¿no? Que promueven los saqueos, que promueven el vandalismo. Entonces, ellos dicen, pero yo tengo la libertad de expresarme, yo tengo la libertad de publicar lo que yo quiero en mi Facebook. Y yo digo, claro, tienen la libertad, pero sin embargo, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Porque ellos son líderes, ellos tienen influencia, tienen personas que están viendo lo que están haciendo. Si bien ellos son libres de publicar lo que ellos desean, tienen esa libertad, sin embargo, sus opiniones sí influencian la vida de las personas, ¿no? Y, por ejemplo, están circulando muchos mensajes en redes sociales que son falsos, ¿no? Que promueven violencia, que promueven atacar comisarías, que promueven un mensaje de odio, ¿no? Entonces, tenemos que ser responsables con nuestras opiniones que nosotros emitimos, ¿no? O sea, ellos tienen derecho a expresar, ¿no? Porque hay ese derecho también a la libertad de expresión, es un derecho constitucional.
Sin embargo, yo puedo decir, pero yo tengo derecho. Claro, yo tengo derecho, pero también tengo que ser responsable de cómo mis opiniones afectan a los demás, de cómo mi conducta afecta a los demás, ¿no? Entonces, como líderes, ¿no? Como liderazgo que Dios ha puesto en tu vida, el lugar de autoridad donde tú estás, el lugar de influencia donde tú estés, tu conducta sí afecta a los demás, ¿no? Y el primer lugar donde nuestra conducta es afectada es en nuestra casa. Ese es el primer lugar donde nuestra conducta afecta a los demás, ¿no? Porque yo como cristiana, ya años conociendo a Dios, o sea, he visto que mi conducta ha afectado a mi familia. Muchas veces han dicho, ¿no? ¿Cómo ella siendo cristiana puede comportarse así? Entonces, o tener esa reacción, ¿no? Entonces, no da un buen testimonio, ¿no? Como que es incongruente. Entonces, sí, yo entiendo ahora, ¿no? Quizás en esa temporada de mi vida no lo entendía, pero ahora entiendo que mi conducta, cómo yo me comporto, sí afecta a los demás y necesito ser responsable, ¿no? Necesito, si me he equivocado, pedir disculpas, no escuchar, ¿no? Si mi papá me corrige, pero mira, eso no está tan bien, vamos a corregir esto, decir, no, me he equivocado, perdónenme. Claro, no es fácil, pero tengo que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, ¿no? Su palabra me lleva a eso, ¿no? A tener una actitud humilde. Porque humanamente, pues el corazón tiende a ser orgulloso, pero Dios, su palabra, ¿no? Es nuestro estándar de vida, ¿no? Y estamos en ese proceso de parecernos más a Jesús, porque Él es el fundamento de nuestras vidas y de nuestra existencia, y para Él y por Él han sido creadas todas las cosas, para darle la gloria a Él, pero si tu conducta no le glorifica a Dios, o sea, nuestra conducta no es todo lo que hacemos debe ser para que Dios sea glorificado. Ahora, Lot, ante esta situación, se pudo haber beneficiado de tomar 3 decisiones, ¿no? Poner a su familia en la lista de sus prioridades, ¿no? O sea, que su familia sea su prioridad, ¿no? O sea, necesitamos eso, establecer a mi familia como mi prioridad, ¿no? Podía también desarrollar una estrategia que resuelve los problemas. Ahora, siempre en la familia, al haber relacionamiento, ¿no? Siempre todo relacionamiento, en todo relacionamiento hay conflicto, siempre. Pero el conflicto se puede solucionar, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar, ¿no? ¿Cómo yo voy a solucionar un conflicto que puedo tener en el caso de los casados con sus esposas, ¿no? O en el caso de los hijos con los padres, ¿no? O con mi hermano, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar ese conflicto? ¿Cómo voy a resolver, ¿no? ¿Cuál va a ser mi estrategia para resolver esos problemas que se presentan, ¿no? ¿De qué manera? Pidiendo la guía a Dios, ¿no? Porque Dios nos da sabiduría, ¿no? Si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios, ¿no? Y Él se la da abundantemente. Ahora, necesitamos también establecer una base de valores sólidos, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Esos valores que se van a cultivar tras los años, ¿no? Porque es un proceso. Entonces necesitamos desarrollar esos valores. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos fortalecer nuestra vida familiar, podemos poner nuestra familia como prioridad en el calendario, ¿no? Y también podemos fomentar y mantener las tradiciones familiares, ¿no? Por ejemplo, celebrar cumpleaños, ¿no? Son muy bonitas las tradiciones familiares porque son tiempos que nos permiten compartir, ¿no? Por ejemplo, ahora en la Navidad, muchas familias, ¿no? Están lejos y vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren pasar tiempo con su familia. Y sí se debe fortalecer, ¿no? Estas tradiciones familiares, ¿no? La tradición que tú tengas en tu familia, ¿no? Celebrar cumpleaños, sí es muy importante, porque son tiempos de compartir. Un tiempo a mí, como que yo casi no quería fortalecer mis tradiciones familiares, pero ahora estoy viendo esto, ¿no? De fortalecerlas, de ser intencional, ¿no? En participar cuando es el cumpleaños, ¿no? O una fecha importante, ¿no? Para mi hermana, darle un presente, un regalo, abrazarla, ser intencional, ¿no? Edificar su vida, ¿no? Entonces sí, es muy importante eso, ¿no?
Y también busca maneras de pasar más tiempo con tu familia, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia ha sido un tiempo muy bonito también porque hemos podido pasar más tiempo con nuestras familias, ¿no? Porque antes, no, muchos estaban trabajando y no tenían el tiempo para pasar con su familia, pero durante la pandemia, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de pasar más tiempo con nuestra familia. Hemos, por ejemplo, en mi casa, ¿no? No teníamos, a veces todos iban a trabajar, pero en la pandemia ha sido una muy buena oportunidad para fortalecer nuestras relaciones familiares, ¿no? Entonces, eh, te animo, ¿no? A que puedas cuidar de tu familia y que no separemos el liderazgo, ¿no? De nuestra casa, de lo que desarrollamos, ¿no? En nuestro trabajo, nuestra carrera, sino que en base a tu primer liderazgo, pues es tu familia. Ellos son los que más te conocen y ahí es el lugar que Dios te ha puesto te ha hecho, ¿no? Ser parte de una familia para que tú ahí en esa familia tú puedas expresar, ¿no? La gracia bueno, de Jesucristo, ¿no? Y la verdad de su palabra de Dios. Ahí tú puedes expresar, la oportunidad que tú y yo tenemos, ¿no? De ser luz y sal en nuestra familia, ¿no? Y también desarrollar nuestro carácter, ¿no? Ahí es donde, es el laboratorio donde está siendo forjado nuestro carácter. Entonces, gracias por este tiempo que hemos no podido compartir y que tengan un día muy bonito.